Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Probad y ved. Historia de hoy. Una llama encendida. Para cumplir el ID de Jesús, fuimos enviados a Asia Central, a través del proyecto Misioneros para el Mundo, que envió 25 familias de América del Sur a varios lugares desafiantes del planeta Tierra, para la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Nuestro objetivo aquí en Kirguistán fue establecer un contacto más cercano con la población nativa de la ciudad de Osh, en la parte sur del país. La primera cosa que hicimos fue adaptarnos a la cultura y estudiar el idioma ruso. Luego de 6 meses, vimos que hacer proyectos sociales sería un medio excelente para atraer a las personas, para crear en un futuro cercano grupos de estudios de la Biblia. En este contexto, la escuela de fútbol fue y es hasta hoy una manera muy eficaz de establecer una relación de confianza y amistad con las familias de los pequeños atletas. Con el paso del tiempo, iniciamos un club de conquistadores, teniendo como base a los participantes de la escuela de fútbol que ya estaban confiados en nuestro liderazgo. Hoy, más de 30 conquistadores se reúnen todos los domingos para desarrollar sus actividades. El estudio de la Biblia está siendo introducido poco a poco con la autorización de los padres. Por ser un país de fuerte tradición comunista y musulmana, es necesario que todo sea hecho dentro de las normas en las cuales vive la población. Abrir la palabra de Dios, por ejemplo, exige el cumplimiento de innumerables reglas. Para alcanzar a jóvenes y adultos, implementamos una escuela informal de inglés y español, a partir de la necesidad que tiene la población de desarrollarse en esos dos idiomas. Nuestro objetivo principal era atraer alumnos de otras escuelas de idiomas tradicionales a nuestro club de conversación, que llamábamos Talking Club. Este club llegó a tener más de 40 participantes, y eso nos animó a abrir el primer grupo pequeño de Kirguistán. Hoy, después de 2 años de funcionamiento, este grupo pequeño se mantiene unido, alabando y adorando al Creador sin restricciones. La palabra de Dios es abierta y las enseñanzas de Jesús son presentadas en forma tranquila y valorando la alegría del pueblo de Kirguistán. Es una alegría ver cómo el Evangelio ha alcanzado personas en los lugares más distantes del planeta. Este avance del mensaje adventista, sin embargo, solo es posible porque usted, querido hermano, ha contribuido a través de sus recursos financieros para que la obra misionera sea predicada alrededor del mundo. Las ofrendas de los miembros de la División Sudamericana permiten que el proyecto Misioneros para el Mundo se extienda por 5 años más. Por eso ahora te quiero invitar a formar parte de este momento especial de adoración a Dios, a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Nick, hoy tendremos historia y novedad. Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. Aprobado.
Mira quién encontré en la calle cerca de la esquina, ahora cuando volví a casa. ¡Tiggy! Por eso noté que estaba todo muy tranquilo por aquí. Debe de haberse escapado cuando abrí el portal para botar la basura. ¡Te escapaste! No debes escaparte así. ¿Han visto que hay un camión de portes y mudanzas ahí en la calle? Entonces encontré a Chiggy muy animado, corriendo de un lado para otro, mientras las personas bajaban con las cajas. Parecía que estaba dando la bienvenida. Ah, ya sé. Es la hija del señor Antonio. Ella y su marido decidieron mudarse para estar más cerca de él. Siempre es bueno que la familia esté junta. Por cierto, papá, quiero pedirte una cosa. ¿Nos cuentas la historia del libro hoy? Solo voy a ducharme y ya vuelvo a nuestro rincón especial. Entonces voy a hacer palomitas de maíz. Para ir comiendo. ¡Qué olorcito rico! ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Dale! Vean qué interesante. Es la historia de alguien que se mudó de ciudad. La verdad es que Dios lo llamó para ir a un lugar desconocido. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Voy a darles una pista. Comienza por la letra A. Sí, ya lo sé, papá. Abraham. Muy bien, hijo. ¿Te acuerdas qué sucedió después del diluvio? Ajá. Las personas se volvieron malas nuevamente. No querían seguir los caminos del Señor. Pero Dios vio que Abraham era alguien diferente y le hizo una promesa. ¿Qué prometió Dios? Dios dijo, te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Solo había una condición. Abraham tenía que obedecer, salir de la ciudad donde vivía y ir a donde Dios le indicara. Debe de haber sido difícil para él. Era todo un asunto de obediencia. Además, Dios prometió que Abraham sería padre de una nación grande, aunque no tenía hijos. Abraham y Sara fueron envejeciendo y nada de hijos. Sara llegó a pensar que la promesa de Dios era solo para Abraham y le dio una idea que terminó dándole muchos problemas. Tiene que ver con el nacimiento de Ismael, ¿no? Sí, pasó un tiempo hasta que Abraham y Sara entendieron que el hijo de la promesa sería de los dos y no solo de Abraham. Mi profesora de historia nos dijo en clase, hay muchas peleas entre los pueblos del oriente, porque algunos creen que Ismael era el hijo de la promesa. Se podría haber evitado mucho sufrimiento si Abraham y Sara hubieran esperado el tiempo de Dios. Pero, ¿cuánto tiempo tuvieron que esperar hasta que nació el verdadero hijo de la promesa? Nick, echemos cuentas. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó y le hizo la promesa de un hijo. Ahora vamos a leer aquí. Cuando Abraham tenía casi 100 años, la promesa de un hijo fue renovada. Y para no quedar duda, ven lo que le dijo Dios. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él. Esto está en Génesis 17, versículo 19. ¡Vaya! 100 años menos. 75, 25 años. Ellos esperaron 25 años. Me imagino cuánta alegría trajo el bebé Isaac a la vida de Abraham y Sara. Todos se sintieron muy felices, menos... Ismael y su madre. Así es, a Agar y a Ismael no les gustó nada. Ismael no sería el heredero de las riquezas de Abraham, como ellos imaginaban. Con el tiempo comenzaron a originarse problemas y confusión en la familia. No vale, solo porque él era pequeñito. No hubo solución. Abraham tuvo que decirles que se fueran. Debe haber sido una decisión difícil. Sí, pero un ángel se le apareció a Abraham y le prometió que Dios no abandonaría a Ismael y que él también sería padre de una gran nación. Cuando Abraham pensó que todo estaba yendo bien, Dios lo sorprendió con una orden extraña. Vamos a leer. Abraham,
debería ser un ejemplo de fe para las generaciones futuras. Aún así, su fe no fue perfecta. Mostró falta de confianza en Dios cuando se casó con Agar. Entonces, para que alcanzara el nivel más alto de fe, Dios lo sometió a otra prueba, la más difícil que algún ser humano jamás tuvo que soportar. En una visión de noche, Dios le ordenó que sacrificara a su hijo sobre el monte que Dios le mostraría. ¿Qué? Después de esperar tanto tiempo. Abraham se sintió muy angustiado y no podía ni contarle nada a Sara. Yo entiendo. Ella podría intentar impedírselo. Creo que yo haría eso. Por eso, se la considera la prueba de fe más difícil. ¿Realmente? ¿Cómo podría Dios cumplir la promesa si moría Isaac? Sea como sea, Abraham decidió obedecer. Voy a continuar leyendo aquí. Ni aun entonces murmuró Abraham contra Dios. Se le había dado este hijo inesperadamente, y el que le había dado este precioso regalo no tenía derecho a reclamar lo que era suyo. Entonces su fe le repitió la promesa: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, una descendencia incontable, numerosa como la arena de las playas del mar. Isaac era el hijo de un milagro y no podía devolverle la vida, el poder que se le había dado. Ah, entonces fue eso. Abraham creyó que Dios resucitaría a Isaac. Sí, Gaby, pero igual para eso se necesita tener mucha fe. ¿Qué hay de Isaac en esa historia? Le pareció extraño tener la leña para el sacrificio, el fuego, pero faltaba lo principal. ¿Y el cordero? Aquí está la parte más linda de esa historia. ¿Saben que Isaac supo de la orden que Dios le había dado a su padre? Y él no se resistió. Habría podido escapar si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de esos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Mamá, ¿estás llorando? Yo siempre me emociono con esa historia. Y yo también, principalmente porque Dios proveyó el animal que quedó en el lugar de Isaac. ¿Esto les hace recordar algo? Nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros cuando envió a Jesús para morir en nuestro lugar. Muy bien, Nick. ¿Y sabes qué? No solo fue una prueba de fe para mostrar cuánto amaba Abraham a Dios y le obedecía. Todo el universo se detuvo a observar lo que sucedería. Hasta los ángeles pudieron comprender mejor el plan de Dios para salvar al ser humano. ¡Increíble! Abraham pasó por una gran prueba. Todo salió bien. Me gustó eso. Entonces podemos decir que Abraham fue aprobado. ¿Pueden nuestros actos justificarnos delante de Dios? ¿Pueden nuestras buenas acciones darnos crédito o puntos delante de Dios? ¿Podemos actuar de manera conveniente y entonces recibir como premio o como gratificación la justificación de Dios? Déjame decirte que el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, nos presenta lo importante que es la justificación con un equilibrio exacto.
en lo que concierne a la buena forma en cómo vivimos, a la forma de actuar, a las cosas buenas que hacemos y lo que significa la justificación. En el capítulo 4 comienza hablando acerca de quién era Abraham. Tienes que recordar y tener presente que desde la perspectiva de los judíos, Abraham era el padre de la nación. Por supuesto, la forma en que Abraham se desenvolvió en su vida y el hecho de haber sido llamado por Dios les dejaba bien en claro a todos los judíos lo importante que era el ejemplo de Abraham para todos ellos. Por eso es muy importante, por eso vale la pena considerar lo que el apóstol Pablo menciona en referencia a Abraham, usándolo como un ejemplo para la enseñanza que quería presentar. Según el apóstol Pablo, Abraham es un ejemplo muy importante de lo que es la justificación delante de Dios. El registro bíblico dice que Abraham hizo obras que tal vez, o que a la perspectiva de la gente que lo rodeaba y de los judíos, eran obras dignas de justificación. Por tal motivo, debemos tener presente que nosotros también podemos seguir el ejemplo de Abraham, pues actuar de buena manera, actuar haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, también es digno ejemplo de que Cristo vive en nosotros. Claramente, Abraham obedeció las indicaciones que Dios le dio. Ejemplo de ello es cuando Dios le pidió a Abraham que dejara Ur de los Caldeos para ir a un lugar diferente que Abraham no conocía, pero que decidió obedecer. En este trayecto, Dios se manifestó en la vida de Abraham de muchas maneras. Y por supuesto, a través de Abraham comenzó lo que habría de convertirse en la nación judía. A través de Abraham comenzó la distinción que haría de esta nación algo especial. Por supuesto, esta distinción en Abraham comenzó a través de la circuncisión, lo cual les permitía tener la seguridad de que eran especiales, apartados y que además era un pacto entre ellos y Dios. Por supuesto, debemos tener presente también que aun cuando Abraham obedeció en cada uno de los preceptos que Dios le indicó, aun cuando Abraham siguió las indicaciones dadas por Dios, aun cuando Abraham dio pasos aún sin saber a dónde se dirigía, esto no era todo lo que Dios pretendía que aprendiéramos de Abraham. Hay un elemento clave que sucede antes de la obediencia de Abraham y es el mismo elemento que hoy se aplica a nosotros. ¿Sabes cuál es? La fe. Sí, la fe. Porque fue la fe en Dios la que le permitió a Abraham obedecer a aquel que no estaba mirando, pero que le indicaba que debía tomar un rumbo distinto para su vida. Fue la fe de Abraham hacia Dios que le permitió dejar las comodidades de una ciudad muy importante para convertirse en una persona que andaría de un lugar a otro buscando el destino que Dios le tenía preparado. Fue la fe de Abraham en Dios la que le permitió confiar en que habría de convertirse en el padre de una enorme nación. Y aun cuando Abraham cometió sus errores, le fue contado el hecho de tener fe. Por supuesto, cuando balanceamos o ponemos sobre la balanza lo que la fe de Abraham con las obras que realizó, y entonces somos equilibrados en esa balanza, nos vamos a dar cuenta que la fe tiene su lugar correspondiente y que las obras o las manifestaciones de la vida diaria que llevamos también tienen su lugar. Sin embargo, quisiera que tuvieras presente que ninguna de las dos quisiera que tuvieras presente que no pueden estar separadas una de la otra. También quisiera que tuvieras presente que el que exista la fe no significa que se ignore una vida en concordancia a las indicaciones dadas por Dios. Y que una vida obedeciendo las indicaciones dadas por Dios no puede pasar por alto la fe. La obediencia de Abraham, el seguir las indicaciones expresas de Dios, no lo justificó. Y déjame decirte que este es un elemento bien importante que debemos de tener presente. Sí, Abraham obedeció. Sí, Abraham siguió las indicaciones dadas por Dios. Sí, Abraham hizo exactamente lo que Dios le pidió, pero eso no lo justificó. ¿Y sabes por qué debo mencionarlo? Por una sencilla razón.
Porque aun cuando nosotros en la actualidad obedezcamos fielmente los preceptos indicados por Dios para cada uno de nosotros, eso no nos justifica. Y aquí viene un elemento clave que no debes de pasar por alto. Porque podemos irnos al extremo de querer obedecer cada precepto que Dios nos ha dado, pero por las razones equivocadas. Sí, por las razones equivocadas. Porque podemos obedecer o obedecemos a Dios solamente para quedar bien con Él, o solamente para quedar bien con nosotros, o solamente para mostrarnos frente a los demás. Podemos obedecer a Dios para poder sentirnos plenos, contentos y felices, aun cuando no estemos haciéndolo de manera adecuada. Podemos obedecer a Dios solamente porque sentimos culpa en nosotros, y si no lo hacemos, sentimos que estamos mal. Aún en esas circunstancias, debes de recordar que debe existir un equilibrio entre obedecer a Dios y la fe que le profesamos. No pueden estar separados, deben estar juntos. Debemos vivir con los dos de una manera equilibrada, porque déjame decirte que el resultado de la obediencia, la obediencia de Abraham hacia Dios es el resultado de una relación existente entre el creador del universo y su hijo Abraham. Por eso, cuando Dios le indica a Abraham, debes de dejar Ur para ir a esta nueva tierra que te voy a mostrar, Abraham pudo salir sin ninguna dificultad porque conocía quién le estaba dando la indicación de salir y dejar el lugar donde estaba viviendo. Fue la indicación, fue la relación con Dios la que le permitió a Abraham tomar decisiones que parecían extrañas para los demás, como por ejemplo poner delante de Dios a su propio hijo y ponerlo como un sacrificio. Por supuesto que Abraham sufrió, por supuesto que Abraham tuvo preguntas al respecto, pero el conocer a Dios le permitió a él actuar en consecuencia a esa linda relación que existía con Dios. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez por qué de repente te es difícil obedecer? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Tal vez nuestra relación con Dios deba fortalecerse cada día más. De repente parece ser difícil para ti seguir las indicaciones dadas por Dios. Tal vez tengas que mirar atrás y ver cómo ha sido tu relación con Dios para entonces poder obedecer. Porque la obediencia no nos justifica, pero la obediencia a Dios sí pone de manifiesto qué tan relacionados estamos con Él. Recuerda, podemos obedecer por las razones equivocadas. Sin embargo, esa relación con Dios y la fe que le profesamos nos va a permitir reaccionar de manera positiva ante las indicaciones dadas por Dios. Fue la fe en Dios y la forma en cómo Abraham esperó en Él la que le permitieron ver el cumplimiento de las promesas que Dios estableció con Abraham. Sí, porque una cosa es tener fe y no saber esperar. Y otra cosa es tener fe, profesarla y ser pacientes y esperar. Sin embargo, a ninguno de nosotros nos gusta esperar. Recuerdo que con mucha frecuencia cuando quedaba de verme con mis amigos en algún lugar para comer juntos o para practicar algún deporte, yo les decía, nos vemos a tal hora, pero si no llego en 2 horas, ustedes pueden hacer lo que quieran. Y por supuesto, nadie iba a esperarme 2 horas. Déjame decirte que a ninguno de nosotros nos gusta esperar, y mucho menos cuando se trata de esperar mucho tiempo. Pero cuando hablamos en el contexto de Dios y el cumplimiento de sus promesas y la fe que le profesamos, en muchas ocasiones nos toca esperar, así como a Abraham le tocó esperar. ¿Cuál es la promesa que estás esperando que Dios cumpla en tu vida? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el primer día que oraste por esa situación? ¿Cómo es que tu vida ha estado creciendo en la fe a partir del momento en que suplicaste por una situación específica y hasta hoy que sigues esperando su cumplimiento? Déjame decirte que la fe de Abraham no surgió de la noche a la mañana. Surgió en una relación concreta, plena y activa con Dios, que al escuchar su voz
Y al conocer que era Dios, le dio la oportunidad a Abraham de dar pasos, uno a la vez. Aun cuando no sabía a dónde iba, aun cuando no conocía el fin desde el principio, le permitió a Abraham, al fomentar esta relación, dar pasos que lo guiaron, que lo llevaron al desenlace que tanto esperaba. Y es que déjame decirte que el cumplimiento de las promesas de Dios a veces nos hacen esperar. Y en esa espera es importante que ejerzas la fe necesaria para que tengas bien en claro que Dios sigue al control de tu vida, sigue al control de la situación, sigue al control del universo. Y que Él, que lo sabe todo, que lo conoce todo, habrá de darte lo que tanto anhelas. El versículo 12 de Romanos 4 trae una enseñanza muy importante para nosotros. Permíteme leértelo y dice así: Abraham, padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Déjame decirte que este versículo abre un panorama extraordinario para nosotros. ¿Por qué? Porque algunos podrían considerar que Abraham se comportó a la altura de lo que Dios demanda después de que fue llamado y apartado a través de la circuncisión. Pero déjame decirte que si tú lees con cuidado el libro de Génesis, te vas a dar cuenta que Abraham comenzó a experimentar esta relación antes de pasar por el proceso de la circuncisión. Esto es bien importante traerlo en esta mañana, porque tú y yo debemos tener la plena seguridad de que en el momento que conocemos de Dios, desde el momento en que le damos apertura a nuestro corazón, comienza ese peregrinar en nosotros. De tal manera que podamos experimentar el gozo de su presencia, el gozo de seguir sus indicaciones, el gozo de que nuestra fe aumente y el gozo de esperar, aun cuando fuese un largo tiempo, porque las promesas de Dios habrán de cumplirse en el momento indicado. La vida de fe de Abraham se convierte en un ejemplo para todos nosotros, porque sencillamente Abraham vivió creyendo y esperando en un Dios que conocía muy bien, en un Dios con quien había entablado una relación tan estrecha que entendía cuando le hablaba: por este camino debes ir, este camino debes evitar. Y aun cuando Abraham se equivocó, porque al fin humano, como tú y como yo, que nos equivocamos, siempre tuvo presente regresar al camino que Dios le había trazado para vivir a plenitud. Dios cumplió sus promesas en Abraham, todas. Dios cumplió sus promesas mientras la fe le permitía a Abraham esperar confiando en Dios. Y es de la misma manera como Dios pretende que tú y yo vivamos en relación con Él. Él te ha llamado, Él te ha invitado a dar ciertos pasos que te permitan vivir para la gloria de su nombre. Y en ese proceso, Él habrá de manifestarte lo que anhela para ti. Habrá de mostrarte el camino que debes de seguir. Y tú tienes todas las oportunidades que el cielo puede ofrecer para que te decidas por el camino que Dios te está mostrando, para que experimentes el gozo de su presencia en tu vida mientras vas avanzando por la senda que Dios te mostró. En ese proceso habrás de tener que esperar, porque sí, las promesas de Dios se cumplen, pero en muchas ocasiones es necesario esperar. Pero mientras esperas, permítele al Espíritu Santo trabajar en tu vida para que tu fe se desarrolle cada día más en Cristo Jesús. De esta manera habrás de experimentar el gozo de lo que significa no solamente creer, no solamente obedecer, no solamente esperar, sino también gozarte con el cumplimiento de las promesas que siempre serán maravillosas en tu vida. Por tal motivo, quiero invitarte a que siempre tengas presente lo siguiente: Dios te ha llamado. Dios te pide que des pasos que de repente no sabes a dónde te van a dirigir, pero que tienes la seguridad que va a ser a un lugar que será de enorme bendición. Mientras avanzas, te pido que avances creyendo y confiando en Dios.
y que aunque tome tiempo, tú puedas tener la seguridad de que Dios sigue al frente, de que Dios sigue al frente de tu vida, de tu proyecto, de aquel camino que te trazó, y que aunque vengan dificultades, tú estás listo para enfrentarlas con su ayuda, porque al final de cuentas Él tiene una bendición reservada exclusivamente para ti. Por supuesto, estoy hablando de la vida eterna. ¿Fue justificado a Abraham por sus obras? No, pero sus obras determinaban la relación que existía entre él y Dios, y de la misma manera nosotros debemos de vivir. Quiero compartir contigo esta declaración que espero pueda ser útil para ti en estos momentos donde nuestra fe se ve probada por las circunstancias que nos rodean. Y quiero invitarte a que mientras yo la repito, tú la puedas meditar también. Dice de la siguiente manera: qué valioso y útil es ejecutar nuestra fe. Cuánto contribuye a nuestro crecimiento. No te conformes con obedecer la ley nada más. Confía en que vale la pena tener fe en Dios a pesar de las cosas a nuestro alrededor. Ten presente que las obras deben ser la consecuencia de una fe creciente en Dios. De tal manera que tú puedas vivir desde ahora a plenitud con nuestro amado Salvador. Al fin de cuentas, cuando Cristo venga, todos aquellos que ejercimos fe en Dios, en el sacrificio de Jesús, y que vivimos en consecuencia a eso, obedeciendo sus indicaciones, amando a nuestro prójimo, seremos justificados en aquel día glorioso de la segunda venida de Cristo. Anhelo de todo corazón que tú puedas hacer los preparativos en tu vida para entablar esa relación con Cristo o para fortalecerla. Y quiero invitarte a que a partir de hoy trabajes en ello constantemente, para que cuando Cristo venga, tú estés listo para encontrarte con Él. Pero no solo tú, sino que puedas compartir con otros la bendita esperanza de un Jesús que viene, pero que mientras viene puedas compartir el ejercitar la fe, el vivir de sus promesas y el vivir esperando confiadamente en que Él volverá. Al igual que Abraham, te invito a que puedas dar los pasos de fe necesarios para vivir una vida que glorifique a nuestro Padre. Si tú estás deseoso, si tú lo has pensado, si ha venido a tu corazón el pensamiento de poder vivir a la altura de lo que Dios demanda, sigue el ejemplo de Abraham, ese ejemplo de fe que lo llevó a disfrutar una relación con Cristo y a ver la bendición de las promesas cumplidas para gloria de nuestro amado Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te permita tener el gozo de la presencia de Cristo en tu vida. Vamos a orar. Querido Padre, ponemos nuestras vidas delante de ti y anhelamos el gozo de una vida y una relación contigo. Esperamos en tus promesas confiadamente, en el nombre de Jesús. Amén.